¿Alguna vez te han excluido de tu propio cumpleaños los hijos que criaste? A mí sí, un viernes de marzo, en el restaurante El Molino de Puebla, cuando descubrí que mis 3 hijos habían organizado una cena familiar, sin incluir a la matriarca de la familia. Me llamo Guadalupe Jiménez, tengo 71 años y soy viuda desde hace 17. Crié a 3 hijos sola: Alejandro, de 45 años, Mariana, de 42, y Luis, de 38. Siempre me enorgullecí de haberles dado todo lo que no tuve: educación, oportunidades, amor incondicional. Trabajé como maestra durante el día y vendía comida en la plaza durante la noche para pagar sus universidades. Ese viernes era mi cumpleaños número 71. Desperté temprano, como siempre, esperando al menos una llamada de mis hijos. A las 10 de la mañana, nada. Mediodía, silencio total. A las 5 de la tarde, decidí llamarle a Mariana. Hola, hija. ¿Todo bien? Hola, mamá. Todo corrido por aquí. Luego hablamos, ¿va? Colgó antes de que pudiera decir algo. Me pareció extraño, pero traté de no hacerme ilusiones. Después de todo, tenían sus vidas, sus compromisos. A las 7 de la noche decidí salir a caminar. Pasé frente a El Molino, el restaurante más tradicional de Puebla, donde siempre celebrábamos fechas especiales cuando eran pequeños. Fue cuando vi, por la ventana principal, una escena que me hizo el corazón parar. Mis 3 hijos estaban sentados en una mesa grande, con sus cónyuges y nietos, todos sonriendo, brindando, tomando fotos. En el centro de la mesa, un pastel con velas y la frase «Familia Jiménez, unidos para siempre». Antes de continuar, quiero invitarlos a escribir en los comentarios de qué ciudad o país nos ven. Nos encanta saber de dónde viene nuestro querido público. Me quedé parada en la banqueta, tratando de procesar lo que estaba viendo. Tal vez era un malentendido. Tal vez era una reunión de trabajo, una celebración de otra cosa. Pero entonces escuché a Alejandro levantar la copa y gritar: «¡A la familia Jiménez! ¡Que nuestra unión sea eterna!». Todos brindaron, rieron, aplaudieron. Mis nietos, a quienes cuidaba todos los fines de semana, estaban ahí, felices, sin siquiera preguntar dónde estaba la abuela. Sentí un dolor en el pecho que no sentía desde la muerte de mi esposo. Por un momento pensé en irme, fingir que no había visto nada, pero algo dentro de mí, tal vez el orgullo, tal vez la dignidad que aún me quedaba, no me dejó. Respiré hondo y entré al restaurante. El mesero me reconoció inmediatamente. «Doña Guadalupe, qué gusto verla. ¿Su mesa de siempre?». Sonreí, aún con el corazón roto. «Hoy quiero una mesa especial, joven, en la ventana, con vista al salón». Me condujo hasta una mesa estratégica desde donde podía ver perfectamente a mis hijos. Me senté, pedí un vino tinto y me quedé observando. Me vieron, claro. Mariana se puso roja como un tomate. Alejandro desvió la mirada rápidamente. Luis fingió estar muy interesado en el celular. Ninguno de ellos vino a verme. Ninguno de ellos me invitó a sentarme con ellos. Ninguno de ellos siquiera me saludó. El dueño del restaurante, don Ernesto Morales, vino personalmente a saludarme. Era un hombre de unos 60 años, siempre muy respetuoso conmigo. «Doña Guadalupe, qué honor recibirla. No sabía que venía hoy. ¿Su familia está allá? ¿No va a reunirse con ellos?». Miré a don Ernesto, un hombre que no sabía que yo era mucho más que una simple clienta en ese establecimiento. «Hoy, don Ernesto, prefiero cenar sola. A veces la mejor compañía es nuestra propia dignidad», asintió con respeto. «Usted siempre será bienvenida aquí. Si necesita cualquier cosa, es solo pedir». Mientras cenaba mi mole poblano, el mismo platillo que les enseñé a comer a mis hijos cuando eran pequeños, escuchaba las risas que venían de su mesa. Mariana se tomaba selfies con los nietos, Alejandro contaba chistes que hacían reír a todos.
Luis servía vino a sus cuñados. En ningún momento me miraron de verdad. Era como si fuera invisible, como si la mujer que había sacrificado su juventud, sus sueños, su propia vida para criarlos, simplemente no existiera. Recordé todas las noches que me quedé despierta esperando a que regresaran de la escuela, de la universidad, de sus citas, de todas las veces que vendí mis pocas pertenencias para pagar sus colegiaturas, de cada cumpleaños en que preparé fiestas lindas, aún sin dinero, solo para verlo sonreír. Y ahí, en esa mesa junto a la ventana, entendí que había sido excluida no solo de esa cena, sino de sus vidas. No era la primera vez. En los últimos años las invitaciones se fueron haciendo escasas, las llamadas más cortas, las visitas casi inexistentes. Yo era útil cuando necesitaban dinero prestado, consejos, a alguien que cuidara a los nietos, pero para celebrar, para compartir alegrías, yo ya no era necesario. Terminé la cena en silencio, observando a mis hijos celebrar mi cumpleaños sin mí. Cuando pedí la cuenta, don Ernesto se negó a cobrarme. Considérelo un regalo de cumpleaños, doña Guadalupe. Usted merece todo el respeto del mundo. Salí del restaurante con la cabeza en alto. En la puerta miré por última vez a mis hijos. Seguían riendo, brindando, tomando fotos de la familia unida. Ni siquiera se dieron cuenta de que me iba. Caminé por las calles de Puebla, la ciudad donde nací, donde crié a mis hijos, donde construí una vida entera. Y por primera vez en muchos años, en vez de llorar, sentí una pizca de algo que no sentía hacía décadas: libertad. Si mi familia no me quería cerca, yo encontraría mi lugar en el mundo. Y tal vez, solo tal vez, descubrirían que habían perdido mucho más de lo que imaginaban. Lo que no sabían es que esa exclusión sería el inicio de la mayor reviravolta de sus vidas, porque Guadalupe Jiménez no era solo una madre jubilada, era mucho, mucho más de lo que sus propios hijos jamás imaginaron. Lo que mis hijos no sabían es que esa no era la primera vez que me excluían. En los últimos 2 años, las señales fueron apareciendo poco a poco, como una enfermedad silenciosa que va consumiendo por dentro. Todo empezó cuando Alejandro se casó con Patricia, una mujer de familia rica que siempre me miraba como si fuera un mueble viejo en la sala. En la primera Navidad, después de la boda, ella sugirió que la cena fuera en su casa. Doña Guadalupe, nuestra casa es más grande, tiene más espacio para todos, dijo ella, con esa sonrisa falsa que yo ya conocía bien. Pero siempre hemos hecho la Navidad en casa de mamá, protestó Luis. Ay, Luis, tu mamá ya está cansada, déjala descansar. Cansada. A los 69 años yo estaba cansada para recibir a mi propia familia. Acepté, claro. Pensé que era gentileza de mi nuera querer ahorrarme el trabajo. Pero cuando llegué a su casa, encontré una mesa puesta con vajilla fina, decoración cara y un menú completamente diferente al tradicional. Nada de la comida que yo siempre hacía, nada de las recetas de familia que pasaban de generación en generación. Patricia, ¿dónde está el mole que siempre hago en Navidad? Ay, suegra, contraté un buffet, comida más sofisticada, usted entiende. Más sofisticada, como si mis recetas fueran comida de pobre. Durante la cena me sentí como una invitada en la celebración de mi propia familia. Patricia comandaba todo, decidía quién se sentaba dónde, elegía los temas de conversación. Yo me quedaba ahí, sonriendo y asintiendo, mientras por dentro sentía que estaba perdiendo mi lugar. Después de esa Navidad, las cosas fueron empeorando. Mariana, influenciada por su cuñada, empezó a hacer comentarios sobre mi edad avanzada. Mamá, ¿no crees que deberías dejar de manejar? Personas de tu edad. Mariana, manejo desde hace 50 años. Nunca he tenido un accidente. Pero, mamá, los reflejos se vuelven más lentos. Es peligroso.
reflejos lentos, como si a los 70 años yo fuera una inválida. Luis, el menor, siempre fue el más cariñoso, pero hasta él empezó a cambiar cuando se juntó con Sandra, una mujer que creía que suegra era sinónimo de problema. Doña Guadalupe, no quiere mudarse a un departamento más pequeño. Esta casa es muy grande para una persona sola. Pero Luis, esta es mi casa. Aquí ustedes crecieron, aquí están todos los recuerdos. Mamá, son solo recuerdos. Tienes que pensar en lo práctico. Práctico, como si los recuerdos fueran cosas desechables. Lo peor eran los domingos. Durante años todos venían a comer a casa. Era nuestra tradición sagrada. Yo me despertaba temprano, iba al mercado, preparaba los platillos favoritos de cada uno. La casa se llenaba de risas, conversaciones, niños corriendo por el patio. Pero poco a poco, los domingos se fueron quedando vacíos. Mamá, hoy no podemos ir. Patricia hizo un compromiso. Mamá, los niños tienen fútbol. Queda para la próxima. Mamá, Sandra no se siente bien. Mejor nos quedamos en casa. Siempre una excusa, siempre una prioridad mayor que la madre. Cuando me di cuenta, estaba pasando los domingos sola, mirando la mesa grande y vacía, con comida de más para una sola persona. Pero lo que más dolía eran las pequeñas exclusiones, las fotos en WhatsApp de las comidas familiares que sucedían sin mí, los paseos a los parques con los nietos que yo ni siquiera sabía que estaban ocurriendo, las fiestecitas de cumpleaños de los niños que descubría después cuando veía las fotos en las redes sociales. ¿Por qué no me invitaron al cumpleaños de Sofía? Le pregunté a Mariana. Ay, mamá, fue algo pequeño, solo los papás, nada del otro mundo. Nada del otro mundo. El cumpleaños de mi nieta era nada del otro mundo para incluir a la abuela. Empecé a darme cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo, cuando Alejandro necesitó dinero prestado para comprar el coche nuevo, cuando Mariana necesitó a alguien que cuidara a sus hijos durante su viaje de trabajo, cuando Luis necesitó una fiadora para el departamento. Mamá, ¿nos puedes ayudar? Es solo esta vez, siempre solo esta vez. Y yo siempre ayudaba, porque era madre, porque el amor de madre no tiene condiciones. Pero cuando era para celebrar, para compartir alegrías, para simplemente estar juntos, yo no era necesaria. El cumpleaños de 70 años fue la primera señal clara. Organizaron una sorpresa de último minuto en un restaurante barato, con un pastel comprado en el supermercado. Duraron 2 horas, tomaron algunas fotos para las redes sociales y cada uno se fue a su casa. Fue lindo, mamá. ¿Te gustó la sorpresa? Me gustó. Mentí que me gustó, porque una madre siempre miente para no lastimar a sus hijos. Pero por dentro sabía que esa prisa, esa obligación disfrazada de cariño, era el reflejo de lo que me había convertido para ellos, un compromiso a cumplir. En los meses siguientes las llamadas se hicieron más escasas, las visitas casi inexistentes. Cuando yo llamaba, siempre estaban ocupados, siempre tenían algo más importante que hacer. Mamá, estoy en una reunión, luego te llamo. Mamá, los niños están haciendo la tarea, no puedo hablar ahora. Mamá, estamos saliendo, hablamos mañana. Un mañana que nunca llegaba. Fue cuando empecé a entender que me había vuelto invisible en la vida de mis propios hijos. Habían crecido, construido sus familias, sus vidas, y yo, que había sido el centro de su universo por tantos años, ahora era solo una figura periférica, una madre jubilada, una abuela que aparecía de vez en cuando, un recuerdo del pasado que mantenían por obligación, no por amor. Ese viernes, cuando los vi en el restaurante celebrando sin mí, finalmente entendí que no había sido un olvido, había sido una elección. Habían elegido excluirme, habían elegido celebrar a la familia
sin incluir a quien había dado la vida para crear esa familia. Pero lo que no sabían es que Guadalupe Jiménez tenía recursos que ni imaginaban, y que algunas lecciones sobre gratitud y respeto cuestan mucho más caro de lo que se puede pagar. A partir de esa noche, todo iba a cambiar, porque yo había decidido que no sería más invisible, y cuando una madre mexicana decide luchar por su dignidad, el mundo entero tiembla. Lo que mis hijos no sabían es que antes de casarme con su padre, yo era Guadalupe Herrera, hija única de don Aurelio Herrera, dueño de la mayor cadena de restaurantes tradicionales de Puebla. Cuando papá murió en 1985, me dejó no solo dinero, sino un imperio gastronómico que incluía El Molino, el mismo restaurante donde mis hijos me habían humillado. Durante todos estos años, mantuve mis negocios en secreto. Mi esposo sabía que tenía algunos ahorros, pero nunca supo la real extensión del patrimonio. Preferí vivir como una madre común, dedicada a la familia, mientras mis administradores cuidaban de los restaurantes. Pero esa noche, después de ser excluida de mi propio cumpleaños, decidí que era hora de que Guadalupe Herrera volviera a los negocios. El sábado siguiente desperté determinada. Llamé a mi abogado, el licenciado Morales, que cuidaba de mis asuntos desde hacía décadas. Doña Guadalupe, qué placer escuchar su voz. ¿Cómo puedo ayudarla? Licenciado, necesito una reunión urgente. Es sobre mi familia. A las 2 de la tarde estaba en su oficina, contándole todo. La exclusión gradual, las humillaciones, la cena de cumpleaños donde fui tratada como invisible. Doña Guadalupe, eso es inadmisible. ¿Sus hijos no saben quiénes son realmente? No saben nada, licenciado. Y tal vez sea hora de que lo descubran. Salí del despacho con un plan, pero primero necesitaba entender completamente hasta dónde llegaba el desprecio de mis hijos. El lunes llamé a Alejandro. Hijo, ¿podemos hablar? Quería hablar sobre el viernes. Mamá, ¿sobre qué? Sobre la cena. Estaban en el molino celebrando... Ah, eso. Mamá. Fue algo de último momento. Patricia lo organizó para celebrar su ascenso en el trabajo. Mentira. Yo había visto el pastel con familia Jiménez. ¿Y por qué no me invitaron? Silencio del otro lado. Después un suspiro impaciente. Mamá, ya sabes cómo es. Patricia se pone nerviosa con mucha gente. Y tú, bueno, a veces dices cosas que la incomodan. Cosas que la incomodan. Como preguntar sobre los nietos o contar historias de la familia. ¿Qué tipo de cosas, Alejandro? Ay, mamá, no compliques. Son maneras diferentes de ver la vida. Patricia viene de una familia más reservada, como si yo fuera una persona vulgar. Entiendo, hijo. Qué bueno que entiendes, mamá. Nos hablamos luego. Colgué el teléfono con el corazón apachurrado. Mi hijo mayor, al que crié con tanto amor, me estaba descartando para complacer a una mujer que me despreciaba. Llamé a Mariana. Hija, quería hablar sobre el viernes. Mamá, ¿qué viernes? Cuando estaban en el molino. Ah, mamá, fue solo una cena rápida. Nada del otro mundo. Pero era mi cumpleaños, Mariana. Otro silencio, más largo que el de Alejandro. Mamá, mira, voy a ser honesta. Pensamos que preferirías quedarte en casa. Siempre te quejas de que sales poco, que prefieres la tranquilidad. Yo nunca dije eso. No lo dijiste con esas palabras, pero, mamá, tienes 71 años. Ya no tienes edad para andar saliendo, divirtiéndote. Deberías estar descansando, como si a los 71 años ya estuviera muerta. Y si quisiera salir, si quisiera divertirme. Ay, mamá, ¿qué idea es esa? ¿Qué quieres? ¿Salir de antro? Se rió, una risa cruel que me cortó como un cuchillo. Quiero estar con mi familia, Mariana. Mamá, estás con la familia, solo que ahora la familia creció. Hay nueras, yernos, nietos. Ya no somos solo nosotros tres.
Necesitas entender eso, entender que había sido reemplazada. Está bien, hija. Qué bueno que entiendes. Tengo que colgar, los niños están haciendo un relajo. Por último, llamé a Luis, mi hijo menor, esperando que él fuera diferente. Mamá, ¿cómo estás? Bien, mijo, quería hablar sobre el viernes. ¿Qué viernes? ¿La cena en el molino? Luis suspiró. Mamá, ¿nos viste ahí? Sí los vi, estaban celebrando. Mamá, mira, te voy a decir la verdad. Sandra dijo que sería mejor no invitarte. ¿Por qué? Porque, porque te pones medio, ¿cómo puedo decirlo? Melancólica cuando estás con nosotros. Te pones a hablar del pasado, de cuando éramos pequeños, y eso incomoda a todos. Melancólica, por recordar los momentos felices que vivimos juntos. Luis, esos son nuestros recuerdos de familia. Mamá, pero queremos hacer recuerdos nuevos y tú como que jalas todo hacia el pasado. ¿Y cuál es el problema de hablar del pasado? Ninguno, mamá. Pero Sandra dice que no es sano vivir de recuerdos, que tenemos que enfocarnos en el presente. Sandra dice, Patricia piensa, siempre las opiniones de las nueras valiendo más que los sentimientos de la madre. Entiendo, hijo. Mamá, no te enojes. Te queremos. Solo que es complicado conciliar a todos menos yo. Ese martes decidí hacer una prueba. Llamé a cada uno fingiendo que me sentía mal. Alejandro, hijo, me siento mal. Creo que necesito ir al hospital. Mamá, ¿qué síntomas tienes? ¿Dolor en el pecho? ¿Falta de aire? Mamá, llama al IMSS. Ellos tienen ambulancia. Estoy en una junta importante. No puedo salir ahora. Junta más importante que la madre en el hospital. Llamé a Mariana. Hija, me siento mal. ¿Puedes llevarme al hospital? Mamá, ¿qué hora es? Estoy en el salón haciéndome las uñas. No puedo salir ahora. Llámale a Alejandro. Uñas más importantes que la madre enferma. Llamé a Luis. Mijo, necesito ayuda. Me siento mal. Mamá, hoy no puedo. Sandra agendó una cena con sus papás. Ya confirmamos. Llámale a tus hermanos. Cena con los suegros más importante que la madre. Colgué el teléfono y lloré. Lloré como no lloraba en años. No de dolor físico, sino de dolor en el alma. Mis 3 hijos, a los que crié con tanto amor, me habían abandonado por completo. Era útil para prestar dinero, para cuidar a los nietos cuando lo necesitaban, para resolver problemas burocráticos, pero cuando se trataba de estar presente, de compartir momentos, de simplemente importar, yo no existía. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Si mis hijos querían tratarme como a una extraña, les iba a mostrar lo que significaba perder a una madre de verdad. Llamé al licenciado Morales. Licenciado, quiero ejecutar el plan, todos los papeles, todos los cambios. Es hora de que mis hijos descubran a quién realmente perdieron. ¿Está segura, doña Guadalupe? Absolutamente. Ellos me enseñaron que la familia es elección, no sangre. Ahora voy a hacer mis elecciones. El jueves siguiente, mis hijos recibirían una llamada que cambiaría sus vidas para siempre, y descubrirían que habían humillado y abandonado a la mujer equivocada. Guadalupe Jiménez, la madre sumisa, había muerto en ese restaurante. Guadalupe Herrera, la empresaria, estaba de vuelta en los negocios, y su primera decisión sería sobre el futuro de la familia que la había rechazado. Después de las 3 llamadas fingiendo estar enferma, me quedé 3 días encerrada en casa sin hablar con nadie. No era depresión, era luto. Estaba de luto por la familia que pensé que tenía, por los hijos que crié, por la madre que fui durante tantos años. Al 4.º día, la realidad me golpeó de forma cruel. Estaba en el supermercado cuando me encontré con doña Carmen, vecina de Mariana. Vino corriendo hacia mí, toda animada. ¡Ay, doña Guadalupe! ¡Qué casualidad encontrarla aquí! Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted?
Supe que no fue a la fiesta de Sofía el sábado. Mi corazón se detuvo. ¿Qué fiesta de Sofía? El cumpleaños de 8 años de su nieta. Mariana hizo una fiesta hermosa en su casa. Alberca, payasos, pastel de 3 pisos. Las niñas se divirtieron muchísimo. Sofía había cumplido 8 años y yo ni lo sabía. Mi propia nieta, a la que cuidé desde bebé, había cumplido 1 año más de vida y nadie me lo dijo. «Usted no fue. Qué extraño». Mariana dijo que toda la familia estuvo ahí. Toda la familia, menos la abuela. No pude ir, mentí, tratando de disimular el dolor. ¡Qué lástima! Sofía preguntó por su abuelita varias veces. Mariana dijo que usted estaba de viaje. De viaje. Habían inventado que estaba de viaje para justificar mi ausencia en la fiesta de mi propia nieta. Llegué a casa y lloré hasta no tener más lágrimas. 8 años. Mi Sofía había cumplido 8 años y yo ni lo sabía. ¿Cuántos otros momentos importantes me estaba perdiendo? ¿Cuántas otras mentiras estaban contando sobre mí? Tomé el teléfono y llamé a Mariana. «Hija, supe que fue el cumpleaños de Sofía». Silencio del otro lado. «¿Mamá? ¿Quién te lo dijo?» «Me encontré con doña Carmen en el supermercado. ¿Por qué no me invitaron?» «Mamá, fue una fiesta pequeña, solo las niñas de su escuela». Carmen dijo que toda la familia estuvo ahí. Otro silencio, más largo. «Mamá, mira, la verdad es que Sofía no quería que fueras. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo así no quería? Dijo que eres muy pegajosa con ella, que no la dejas jugar con sus amigos, que le preguntas si comió, si tiene frío, si necesita ir al baño. Pegajosa. Por cuidar de mi nieta como una abuela cuida. Mariana tiene 8 años, claro que necesito cuidarla. Mamá, exageras. La tratas como bebé, y eso la apena enfrente de sus amigos. Entonces decidieron que era mejor que no fuera. Decidimos que sería mejor para todos, para que Sofía pudiera divertirse sin preocupaciones y para que tú no te sintieras rechazada. Rechazada. Me rechazaron para que no me sintiera rechazada. ¿Y Diego? ¿Él tampoco quería que fuera? Mamá, los niños están creciendo. Ya no necesitan tanta atención de la abuela. Colgué el teléfono y me senté en el piso de la cocina. Ahí mismo, en el piso frío, entendí que había perdido no solo a mis hijos, sino también a mis nietos, los niños que ayudé a criar, que cuidé en sus primeros años de vida, ahora me veían como un estorbo. Esa noche no pude dormir. Me quedé caminando por la casa, mirando las fotos esparcidas por las paredes, fotos de los cumpleaños que organicé, de las navidades que preparé, de los domingos en familia que recibí durante años. En todas las fotos yo estaba sonriendo, siempre sonriendo. Incluso cuando estaba cansada, incluso cuando estaba sin dinero, incluso cuando estaba sobrecargada. Siempre con esa sonrisa de madre que hace todo por sus hijos. Pero ahora, mirando esas fotos, veía la verdad. Estaba sola en todas ellas. Sola sirviendo, sola limpiando, sola cuidando. Mis hijos estaban ahí, pero como invitados en mi propia casa. El viernes decidí hacer una última prueba. Llamé a cada uno y les dije que quería hacer una comida familiar el domingo. Alejandro, ¿qué tal una comida aquí en casa el domingo? Hace tiempo que no nos reunimos. Mamá, el domingo no puedo. Patricia agendó un día de spa para nosotros. ¿Y qué tal el sábado? El sábado tenemos un compromiso con sus papás. ¿Y entre semana? Mamá, entre semana es complicado. Trabajo, gimnasio, compromisos. No se puede. No se puede. Nunca se podía. Llamé a Mariana. Hija, ¿qué tal una comida aquí el domingo? Ay, mamá, el domingo los niños tienen fútbol y después tenemos que ir al centro comercial a comprar material escolar. Y el sábado. Sábado es día de limpieza, mamá. Ya sabes cómo es. Limpieza más importante que la madre. Llamé a Luis. Mijo, ¿vamos a comer juntos el domingo? Mamá,
Sandra quiere ir a casa de su mamá. Hace tiempo que no la visitamos. ¿Y no pueden ir otro día? Mamá, la mamá de Sandra está enferma. Necesita atención. La mamá de Sandra necesitaba atención. Yo, que estaba bien, no la necesitaba. Colgué el teléfono y entendí que había llegado al fondo del pozo. Mis hijos no tenían tiempo para mí, no tenían interés en estar conmigo. No sentían mi ausencia. Me había convertido en una carga, en un compromiso aburrido, en una obligación que cumplían cuando no tenían escapatoria. Esa noche, sentada sola en la mesa grande de la cocina, comí un sándwich simple y tomé un té. Así serían mis domingos de ahí en adelante, sola, con comida simple, sin risas de niños, sin conversaciones familiares. Miré alrededor de la casa que había sido el centro de nuestra familia por tantos años, las paredes llenas de recuerdos, los muebles que atestiguaron tantos momentos felices, el patio donde mis hijos jugaron cuando eran pequeños, todo vacío, todo silencioso, todo inútil. Por un momento pensé en rendirme, en aceptar que mi papel de madre había terminado, que era hora de conformarme con la soledad, con la invisibilidad, con el abandono. Pero entonces recordé a mi papá. Don Aurelio Herrera nunca se rindió ante nada. Construyó un imperio desde cero, enfrentó dificultades inimaginables y siempre me enseñó que un Herrera no se rinde. Mija, me decía cuando era pequeña, en la vida vas a descubrir que la gente solo te valora cuando tú te valoras primero. Esa madrugada tomé una decisión. Si mis hijos querían tratarme como a una extraña, les iba a mostrar lo que significaba perder a una madre de verdad. No con lágrimas, no con súplicas, no con chantaje emocional, con dignidad, con fuerza y con una lección que nunca olvidarían. Guadalupe Jiménez, la madre abandonada, había muerto en esa cocina silenciosa. Guadalupe Herrera, la empresaria, estaba lista para volver al juego. Y cuando una mujer mexicana decide luchar por su dignidad, el mundo entero tiembla. Mis hijos estaban a punto de descubrir que habían subestimado a la mujer equivocada. El lunes siguiente a mi fondo del pozo, desperté a las 5 de la mañana con una claridad mental que no sentía en años. Ya no era la Guadalupe abandonada llorando en la cocina. Era Guadalupe Herrera, hija de don Aurelio, lista para retomar el control de su vida. Llamé al licenciado Morales a las 8 en punto. Licenciado, necesito que ejecute el plan hoy mismo. Doña Guadalupe, ¿está segura? Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Nunca he estado tan segura de algo en mi vida. A las 10 de la mañana estaba en su despacho firmando documentos que mis hijos ni imaginaban que existían. Poderes revocados, testamentos modificados y principalmente instrucciones específicas sobre mis negocios. Licenciado, quiero que mande las cartas hoy, una para cada uno. Y si intentan comunicarse, no podrán. A partir de hoy, mi teléfono está apagado para ellos. Salí de la oficina y fui directo a El Molino. Don Ernesto me recibió como siempre, con respeto y cariño. Doña Guadalupe, qué gusto verla. Don Ernesto, necesito hablar con usted sobre algo importante. Lo llevé a la oficina privada del restaurante y le conté la verdad, toda la verdad. Don Ernesto, ¿sabe usted quién soy realmente? Usted es una clienta muy especial, doña Guadalupe. Soy Guadalupe Herrera, hija de don Aurelio Herrera. Vi el reconocimiento en sus ojos. Dios mío, ¿usted es la heredera de la cadena Herrera? Soy la dueña, don Ernesto, de este restaurante y de otros 6 en Puebla. Se puso pálido. Doña Guadalupe, yo no sabía... No se preocupe, usted siempre me trató bien, pero necesito que sepa que algunos cambios van a suceder. Le conté sobre mis hijos, sobre la humillación, sobre cómo fui excluida de mi propio cumpleaños ahí mismo en mi restaurante. ¿Ellos no saben que usted es la propietaria?
No saben nada y lo van a descubrir de la peor manera posible. El martes las cartas llegaron. 3 cartas idénticas, entregadas por notario en las casas de mis 3 hijos. La carta decía: por medio de la presente, le informo que todos los préstamos, ayudas financieras y beneficios concedidos por la señora Guadalupe Jiménez quedan suspendidos indefinidamente. Cualquier intento de contacto será dirigido al despacho jurídico Morales y Asociados. Atentamente, Guadalupe Herrera, propietaria Grupo Herrera Restaurantes. Alejandro fue el primero en llamar. El teléfono sonó toda la tarde, pero no contesté. Después fue Mariana, después Luis, todos desesperados, intentando entender qué estaba pasando. El miércoles aparecieron en mi casa, juntos, por primera vez en años. Los 3 estaban unidos, pero no por amor, por desesperación. No abrí la puerta. «Mamá, sabemos que está ahí», gritaba Alejandro. «Mamá, ¿qué historia es esa del Grupo Herrera?», preguntaba Mariana. «Mamá, por favor, vamos a hablar», imploraba Luis. Me quedé en la ventana del segundo piso observando. Pasaron 2 horas en mi puerta, tocando el timbre, gritando, implorando. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. ¡Qué ironía! Ahora querían hablar conmigo. El jueves recibieron la segunda carta. Esta era diferente. Les informamos que los señores Alejandro, Mariana y Luis Jiménez tienen prohibido frecuentar los establecimientos del Grupo Herrera, El Molino, La Hacienda, Casa Poblana, Don Aurelio, Tradición, Los Arcos y Herrera Gourmet. Cualquier intento de entrada será considerado invasión de propiedad. Fue cuando entendieron la dimensión de lo que habían perdido. Alejandro consiguió mi nuevo número a través de una prima lejana. «Mamá, por el amor de Dios, ¿qué está pasando?» «Hola, Alejandro. ¿Cómo conseguiste mi número?» «Mamá, ¿qué historia es esta? ¿Usted es dueña de restaurantes?» «Siempre lo fui. Ustedes nunca se interesaron en saber quién era yo realmente». «Pero mamá, ¿por qué nunca nos contó?» «Porque pensé que el amor de ustedes por mí no dependía de mi dinero. Me equivoqué». «Mamá, eso no es verdad». «¿No? Entonces, ¿por qué solo me buscan cuando necesitan algo? ¿Por qué me excluyeron de mi propio cumpleaños? ¿Por qué inventaron que yo estaba de viaje en la fiesta de Sofía?» Silencio del otro lado. «Mamá, podemos explicarlo». «No necesitan explicar nada, Alejandro. Ustedes me enseñaron que familia es elección. Ahora estoy haciendo mis elecciones. Mamá, por favor». «Alejandro, tuvieron 71 años para valorarme. Eligieron descartarme. Ahora vivan con las consecuencias». Colgué el teléfono. El viernes intentaron una estrategia diferente. Mandaron a los nietos. Sofía y Diego aparecieron en mi puerta con Patricia, mi nuera. «Doña Guadalupe, los niños quieren hablar con usted». Abrí la puerta. «No por los adultos, sino por los niños». «Abuelita», dijo Sofía con los ojos llenos de lágrimas, «¿por qué está enojada con papá y mamá?» Mi corazón se partió. Me agaché a su altura. «Mija, no estoy enojada. Estoy triste». «¿De por qué, abuelita?» «Porque a veces los adultos hacen cosas que lastiman, y cuando eso pasa, uno necesita protegerse. ¿Pero ya no va a ser nuestra abuelita?» «Siempre voy a ser su abuelita, mi amor, pero tal vez nos veamos de una forma diferente ahora». Patricia intervino. «Doña Guadalupe, los niños no tienen la culpa de los problemas de los adultos». La miré. La mujer que me había despreciado durante años. «Tiene razón, Patricia. Los niños no tienen la culpa. Pero ustedes, los adultos, sí. Doña Guadalupe, ¿podemos hablar? ¿Resolver esto?» Patricia, «Durante años me trataste como un mueble viejo en tu sala. Me excluiste de las fiestas, me hiciste sentir indeseada en mi propia familia. ¿Ahora quieres hablar?» Bajó la cabeza. «Sofía, Diego», dije, abrazando a mis nietos, «ustedes siempre serán bienvenidos aquí, pero solos. Cuando quieran visitar a la abuelita,
Solo pídanle a alguien que los traiga. El sábado recibí una llamada inesperada. Era de Esperanza, mi antigua empleada doméstica, que había trabajado conmigo por 20 años antes de jubilarse. Doña Guadalupe, me enteré de lo que pasó. ¿Puedo ir a visitarla? Claro, Esperanza. Será un placer. Cuando llegó, trajo un pastel de chocolate, mi favorito. Doña Guadalupe, siempre supe que este día llegaría. ¿Cómo así, Esperanza? Sus hijos nunca la valoraron. Yo veía cómo la trataban cuando venían aquí, como si usted estuviera obligada a servirles. ¿Por qué nunca me dijo nada? Porque una madre nunca escucha cuando hablan mal de sus hijos. Necesita descubrirlo sola. Pasamos la tarde conversando, recordando los tiempos buenos, planeando el futuro. Doña Guadalupe, usted hizo lo correcto. A veces es necesario perderlo todo para descubrir lo que realmente vale la pena. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí en paz. No era la paz de la resignación, sino la paz de quien había recuperado su dignidad. Mis hijos me habían enseñado que yo no era importante para ellos. Ahora yo les estaba enseñando lo que significaba perder a alguien importante. La diferencia es que yo aún tenía tiempo de reconstruir mi vida. Ellos tendrían que vivir para siempre con el peso de haber abandonado a su propia madre. La justicia apenas comenzaba. 3 meses después de mi revuelta silenciosa, estoy aquí en mi casa, realmente mi casa ahora, contando esta historia para ustedes. Mis hijos intentaron de todo para reconquistarme. Flores en la puerta, cartas de disculpas, incluso un intento de intervención familiar organizada por Patricia. Nada funcionó. La verdad es que no estaban arrepentidos por haberme lastimado. Estaban desesperados por haber perdido acceso a mi dinero. Alejandro fue el más insistente. Descubrió que yo era dueña de los restaurantes donde él llevaba clientes importantes para impresionar. Cuando fue vetado en la entrada de El Molino frente a su jefe, tuvo que inventar una excusa humillante. Mamá, esto está afectando mi carrera, me dijo en una de las últimas llamadas que contesté. Alejandro, tu carrera nunca me importó cuando me excluías de las cenas familiares. Pero mamá, esto es diferente. Es diferente porque ahora me necesitas. Cuando yo los necesitaba, ¿dónde estaban? Mariana intentó una estrategia más emocional. Apareció en mi puerta con Sofía y Diego esperando que yo cediera al ver a mis nietos. Mamá, los niños la extrañan. Mariana, ellos pueden visitarme cuando quieran, pero tú no. Mamá, esto no es justo con ellos. No fue justo conmigo cuando me excluyeron del cumpleaños de Sofía. Mamá, podemos explicarlo. No necesitan explicar. Ustedes me enseñaron que familia es elección. Ahora estoy haciendo mis elecciones. Luis fue el único que demostró arrepentimiento genuino. Apareció en mi puerta solo, sin Sandra, sin disculpas elaboradas. Mamá, fui un idiota. Lo fuiste, Luis. Dejé que Sandra me convenciera de que usted estaba siendo dramática, que era normal que una madre quedara en segundo plano. Y le creíste. Le creí porque era más fácil, porque significaba menos responsabilidad para mí. Por lo menos fue honesto. Luis, tienes 38 años, edad suficiente para saber que una madre no es desechable. Lo sé, mamá, y sé que tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón. Tal vez lo sea. Lloró. Por primera vez desde niño, vi a mi hijo menor llorar de verdad. Mamá, ¿qué puedo hacer para que me perdone? Luis, el perdón no se pide, se gana. ¿Cómo? Demostrando que aprendiste a valorar a la familia de verdad, no cuando la necesitas, sino siempre. En los meses siguientes, Luis fue el único que intentó un acercamiento real. Aparecía en mi puerta todos los domingos, aun sabiendo que no abriría. Dejaba cartas, flores, comida que él mismo cocinaba. Mamá, hice pozole, como usted me enseñó. Mamá, traje fotos de los nietos.
Sé que los extraña. Mamá, Sandra y yo terminamos. Usted tenía razón sobre ella. Fueron 6 meses de persistencia hasta que finalmente abrí la puerta. Luis, ¿por qué no te rindes? Porque usted es mi madre y yo fui un hijo terrible. Lo fuiste, pero quiero aprender a ser mejor, aunque usted nunca me perdone. Miré a mi hijo menor, el hombre de 38 años, que aún tenía los mismos ojos del niño que crié. Pasa, vamos a hablar. Hoy, Luis y yo estamos reconstruyendo nuestra relación. Despacio, con cuidado, pero con honestidad. Viene a visitarme todos los domingos, no porque se sienta obligado, sino porque finalmente entendió el valor de tener una madre. Alejandro y Mariana siguen intentando, pero por las razones equivocadas. Quieren acceso a los restaurantes, quieren que vuelva a prestarles dinero, quieren que cuide a los nietos para que ellos puedan viajar, quieren a la Guadalupe útil de vuelta, no a la Guadalupe persona. En cuanto a mis nietos, establecí una regla. Pueden visitarme, pero solos o acompañados de alguien que yo autorice. Esperanza, mi antigua empleada, se convirtió en el puente entre mis nietos y yo. Abuelita, ¿por qué papá y mamá no pueden venir aquí? Pregunta Sofía. Porque a veces los adultos hacen cosas que lastiman mucho, y cuando eso pasa, uno necesita protegerse. ¿Pero usted aún nos ama? Siempre los voy a amar, mis amores. Ustedes no tienen la culpa de los errores de sus padres. Descubrí algo sorprendente. Me gusta mi nueva vida. No la soledad forzada que mis hijos me impusieron, sino la libertad de elección que reconquisté. Reformé la casa, viajé a lugares que siempre quise conocer, retomé el control de mis restaurantes, contraté a una asistente joven, Esperanza Junior, hija de mi antigua empleada, que me ayuda con la parte moderna del negocio. Doña Guadalupe, ¿usted quiere expandirse a otras ciudades? Quiero sí, mija. Vamos a llevar la comida tradicional poblana a todo México. A los 71 años, estoy más activa profesionalmente de lo que estuve en los últimos 20 años. Tengo propósito, tengo proyectos, tengo personas que me respetan. También creé una fundación para adultos mayores abandonados por sus familias. Ofrecemos apoyo jurídico, acompañamiento psicológico y, principalmente, un lugar donde estas personas pueden reconstruir su dignidad. Doña Guadalupe, me dijo una señora de 75 años que atendimos, cómo tuvo el valor de cortar a sus hijos de su vida. Mija, no corté a mis hijos, corté la falta de respeto. Quien quiera regresar sabe el camino, con amor verdadero, no con interés. ¿Y si nunca regresan? Entonces ellos perdieron más que yo. Esa es la lección más importante que aprendí. No puedes controlar si las personas te van a amar, pero puedes controlar si vas a aceptar que te falten al respeto. Mis hijos pensaron que podían descartarme porque yo era solo la madre. Descubrieron que subestimaron a la mujer equivocada. No porque yo fuera rica, el dinero no define el carácter, sino porque yo tenía dignidad. Y la dignidad, una vez recuperada, es inquebrantable. Hoy, cuando paso por mis restaurantes, veo familias reunidas, abuelas siendo respetadas, hijos valorando a sus padres, y pienso, así debería ser en todas las familias. Si estás viendo esta historia y te identificaste con alguna parte de ella, quiero que sepas, no estás solo y no necesitas aceptar migajas de afecto solo porque compartes sangre con alguien. La familia verdadera respeta, la familia verdadera incluye, la familia verdadera no abandona. Si tu familia no hace eso, tal vez sea hora de cuestionarte si realmente son familia o solo personas que comparten tu ADN. La edad no es sinónimo de desechable. La experiencia no es sinónimo de inutilidad. Y el amor de madre no es sinónimo de tapete. Mis hijos aprendieron eso de la manera más dolorosa posible. Espero que otras familias aprendan de la manera más fácil,
valorando a sus adultos mayores antes de que sea demasiado tarde. Porque una cosa les garantizo, nosotros, los adultos mayores, tenemos muchos más recursos, experiencia y determinación de lo que imaginan. Y cuando decidimos luchar por nuestra dignidad, rara vez perdemos. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido excluido por tu propia familia? ¿Cómo reaccionaste? Tu experiencia puede ayudar a otras personas que están pasando por la misma situación. Y recuerda, nunca es tarde para recuperar tu dignidad y exigir el respeto que mereces.